Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Me da muchísimo gusto participar en este simposio. La verdad es que este es uno de los temas de los que en rehabilitación oncológica nos hace falta hablar mucho más, un tema en el que nos hace falta investigar mucho más. Y es por eso que este tema de clinimetría en rehabilitación oncológica pediátrica es súper importante y no podíamos dejarlo de poner en nuestro temario del día de hoy. Y pues bueno, vamos a platicar. Recordemos que la clinimetría pues son todas estas formas, todas estas escalas que tenemos para medir algunos, por ejemplo, gravedad de síntomas o presencia o datos, por ejemplo, dentro del equilibrio, dentro del estado general, de la calidad de vida del paciente. Todos estos datos nos van a ayudar para tener unos, pues sí, números, datos objetivos respecto a lo que está viviendo nuestro paciente y esto nos va a ayudar también a hacer comparativas, a lo mejor en la próxima cita, a lo mejor en unos meses, si es que, por ejemplo, no tenemos tanto tiempo en el lugar donde trabajamos. Y pues también nos abre este paso a la investigación, ¿no? A tener tal cual los datos cualitativos o cuantitativos, dependiendo de cada escala, que nos pueden acercar a hacer un estudio que nos dé información sobre qué necesidades hay en nuestros centros de trabajo o en nuestros pacientes específicamente. Y pues bueno, vamos a empezar con el tema. Quiero hoy que abordemos ECO, Karnofsky, los escala de cuidados paliativos, FACIT-F, Tinetti, la escala de Tutts, MOCA, HATS, Burnout de Maslach y una valoración de síntomas, que ahorita les cuento un poquito más de esto. Quiero hacer el énfasis de que todas estas escalas también aplican para los adultos, pero también se usan para los niños. Nada más que ahí hay algunos paréntesis. Por ejemplo, pues no vamos a usar Tinetti en un niño que aún no camina, ¿verdad? O Moca en un niño que aún no tiene como que estas habilidades de llenar el cuestionario, ¿no? No sé, no escribe o no contesta preguntas aún, ¿no? Entonces, todas estas escalas, pues cada una tiene sus propios paréntesis en cuanto a la edad adecuada, pero pues vamos a ver todas para que les sea útil no solo en niños, sino en también los adultos. Desafortunadamente no hay escalas específicas para niños de ninguno de estos temas, si acaso en funcionalidad general, pues ya conocemos a WIFIM, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, habrá también que trabajar en eso, en hacer quizás algunas muchísimo más específicas. Ok, tenemos que una de la diferencia que tiene el cáncer infantil con el cáncer en adultos es que los tumores son de más rápido crecimiento, suele haber más tardanza en el diagnóstico y suelen ser más invasivos tanto el cáncer como los tratamientos, es decir, que usualmente esperamos más secuelas por la quimio y por la radio que en los adultos. Entonces, pues para valorarlos, vemos la historia clínica, vemos antecedentes perinatales, desarrollo psicomotor. Importante en el desarrollo psicomotor que veamos en cómo estaba antes del cáncer, en cómo ha estado después y después del tratamiento, cuáles han sido los avances en desarrollo psicomotor. Esto bien importante en los niños. Hay que hablar de los síntomas del cáncer y de la importancia que tiene el estado familiar porque en el caso de los niños, pues va a tener todavía más impacto que en un adulto la red familiar, cuánto apoyo tiene, si le dan bien de comer, el estado socioeconómico, viven cerca o lejos del hospital. Toda esta parte es muy importante, pero más en los niños. Tenemos que, como les decía, la clinimetría nos va a ayudar para identificar, hacer más específicos y medir todos estos síntomas o situaciones. Vamos a tener índices o instrumentos clinimétricos, medir los componentes clínicos y pues esto puede ser mediante cuestionarios, criterios, escalas, puntajes, factores, estadios, clases o sistemas. Por ejemplo, de las escalas que vamos a hablar hoy, o algunas de las que vamos a hablar, tenemos que, hablando de las funcionales, pues está el ECOG, está Karnofsky, que son dos de las más utilizadas. Tenemos al Wi-Fi, que ya platicamos, es súper específica más para los niños.
Y la escala de cuidados paliativos también nos va a hablar de funcionalidad. Tenemos algunas escalas de fatiga, por ejemplo, FACIT-F, el Visual Analog Scale o el Piper Fatigue Scale, también bastante útiles y que no llevan tanto tiempo, la verdad. El FACIT-F un poquito más. Hablando de equilibrio y marcha, pues tenemos Tinetti, PERT, el Pediatric Balance Scale, que también es más específica para la población pediátrica, el test de Time Up and Go o Time Up and Downstairs, y otras que pudieran ser el HATS, MOCA, el Brief Pain Inventory y la de Burnout del cuidador, que también, como ya platicamos, es muy importante también ver cómo está el equipo de trabajo que está alrededor de estos niños. Y empecemos con las escalas de estado funcional. Recordemos que estas nos van a hablar del impacto de la enfermedad en el nivel de independencia del niño. También nos ayudan a ver pronóstico de sobrevida. Incluso muchas de estas escalas nacen por los oncólogos a partir de la necesidad de tener estas medidas para decir, le subo a la quimio, le bajo, ya no le doy, como estas cosas terapéuticas importantes en las que se necesita más que solo ver el tumor, ¿no? Necesitamos ver la calidad de vida, su nivel funcional, para tener una decisión muchísimo más adecuada. Entonces, estas escalas nos van a ayudar a la toma de decisiones, quizás no a nosotros directamente, pero sí a muchos oncólogos. Nos van a ayudar también a relacionar con la calidad de vida. Eh, Recordemos que también es importante porque se sabe que en los diferentes tipos de cáncer, independientemente sea cáncer de mama, cáncer de próstata, de pulmón, hay un deterioro parecido. Cuando el paciente pasa a deteriorarse, comienza a haber síntomas muy parecidos, independientemente del tipo de cáncer. Esto nos ayuda entonces, porque cuando empezamos a ver deterioro en las escalas de estado funcional y de calidad de vida, podemos ver más o menos qué va a seguir, porque ya lo sabemos, el deterioro es muy parecido en estas personas, entonces igual podemos ayudar a prevenir o a preparar al paciente o a su familia para estos problemas. Y las escalas de estado funcional pues también nos pueden ayudar a prevenir complicaciones y a tratarlas a tiempo. Vamos a empezar con Karnofsky. Esta escala va del 0 al 100. Podemos ver que en el 0 pues es que ya está fallecido y en el 100 normal, no hay molestias, no hay evidencia de enfermedad. Entonces, usualmente, por ejemplo, del 80 al 100 nos dicen que el paciente es capaz de realizar su actividad normal y trabajar. En general no requiere cuidados especiales. Del 50 al 70 nos habla de que el paciente es incapaz de trabajar, capaz de vivir en casa y satisfacer la mayoría de las necesidades personales, aunque requiere una cantidad variable de asistencia. Y cuando tenemos menos de 40, nos habla de que el paciente es incapaz de cuidarse por sí mismo y requiere cuidados institucionales u hospitalarios y la enfermedad puede estar progresando rápidamente. Luego tenemos que esta escala pues, apareció o fue creada en los años 40 cuando la mostaza nitrogenada empezó a dar cáncer pulmonar a los pacientes. Esta se empezó a utilizar para evaluar la respuesta a las terapias, sobre todo quimios y radios y algunos medicamentos. Y en los 70 lo utilizaban como un indicador global de la calidad de vida que les ayudaba a decidir el pronóstico del paciente. Esta escala se considera válida y confiable y está en diferentes idiomas. También tenemos a ECOG, que es parecida, ahorita van a ver por qué. Esta va del 0 al 5. En el 0 tenemos que al revés de la otra, ¿no? Que el 0 era fallecido. Acá el puntaje más alto es el que significa la muerte, que es el puntaje de 5. Y el puntaje de 0 significa completamente activo, capaz de realizar todas las actividades previas a la enfermedad sin ninguna restricción. La escala de ECOG fue realizada por el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos para evaluar el efecto específicamente de las quimioterapias en los pacientes. Ya vimos que tiene 6 niveles y nos habla de la capacidad de deambular y la necesidad de cuidados de otras personas.
Se utilizó al principio sobre todo para las decisiones sobre las terapias, específicamente sobre la quimioterapia, lo que les comentaba hace rato, y se considera que tiene una excelente confiabilidad inter e intraobservador. Tenemos también la escala de funcionalidad paliativa. Esta se va a graduar del 0 al 100. Cuando tenemos el 0 es la muerte, el 100 nos va a hablar sobre movilidad completa, que realiza actividad y trabajo normal sin evidencia de enfermedad, que tiene buen nivel de conciencia y pues bueno, todo lo que podemos ver en esta tabla. Se fijan, esta toma algunos otros aspectos en cuenta y pues sobre todo se utiliza para los equipos de cuidados paliativos, porque como pueden ver pues nos habla bastante sobre el nivel de asistencia. Y pues, bueno, esta escala la realizó la Sociedad de Hospicios de Victoria. Nos hablaba del estado físico en pacientes en hospicios o en cuidados paliativos, o sea, sobre todo fue creado para esta población. Es una modificación de la escala KPS y también se considera una escala válida y confiable para evaluar funcionalidad en la fase paliativa. Ahora, estas últimas tres son comparables. Esto es muy importante porque a lo mejor si ustedes ven este, en un estudio por ahí, perdón, estas últimas tres, pero también con la KPS y la PPS y el ECOG, que también esas son comparables, porque si ustedes ven en un estudio, a lo mejor lo hicieron uno con ECOG, otro lo hicieron con el KPS, otro con el PPS, el otro con Karnofsky. Hay tablas parecidas a estas también de ECOG y Karnofsky. Entonces, por ejemplo, en esta tabla les puse KPS, PPS y ECOG, y aquí podemos ver específicamente de estas dos con las que analizamos ahorita un poco más, pues que del 10 al 30 equivale a un 4 en ECOG, de 40 a 50 equivale a un 3, el 100 al 0. Entonces también ustedes, aun no conociendo una, y por decir, luego si utilizamos, no sé, yo escojo ECOG, la verdad a mí es de las que más me gusta. Para en mi trabajo de día a día decir qué escalas voy a poner, pongo ECOG y yo le pongo un 2 al paciente, pues entonces, aunque yo no le haga esta, sé que más o menos si quisiera cambiarme, porque no sé, después ya estamos en cuidados paliativos y es un poco más específica en ese aspecto, pues quizás ahora yo puedo decir que ese 2 que yo le había puesto es un 60-70 en esta escala y basarme en eso, quizás la próxima vez que lo vea, le hago más bien esta y ya veo cómo vamos. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de las escalas de fatiga. Recordemos que estas son súper importantes porque la fatiga es el síntoma número uno en el cáncer, tanto como por el cáncer mismo o como por el tratamiento. Ahí recae la importancia, el que es muy común. Recordemos que las escalas de fatiga nos van a definir también qué tanto ejercicio podemos poner, cada cuánto, y esto pues va a tener influencia en los programas de rehabilitación que pongamos y las terapias que pongamos. No es lo mismo un paciente que tengo muy fatigado, a lo mejor 2 o 3 días después de la quimio, que a lo mejor esos días pues podemos trabajar, dependiendo del nivel de fatiga, quizás en puras movilizaciones pasivas o quizás hacemos algunas actividades de terapia ocupacional con utilización de músculos que generen un gasto calórico mínimo o bajo, que a lo mejor la semana después de la quimio, que el paciente me dice, no, ya esos días me siento súper bien, que podemos ponerle ejercicio, no sé, en un board 4 a 6, ahí irle subiendo, ¿no? Dependiendo del caso, pero por eso son importantes estas escalas. Por ejemplo, cuando no tenemos tiempo, tenemos 15, 20 minutos para ver al paciente, híjole, pero sí quiero tener el número porque me dice que está cansado. Ah, bueno, niño paciente, del 1 al 10, ¿qué tan intensa es tu fatiga eh, hoy o en la última semana? No, pues 4, 5, ok, excelente. Entonces, niño paciente, pues ya lo tengo ahí, a lo mejor la próxima vez le voy a volver a preguntar. Igual puedo tener en cuenta si fue semana de quimio, si no fue semana de quimio, para que sea más bien comparable y que tengamos unos números que tengan más sentido. Esto es rápido, esto es práctico, aunque la desventaja es que es difícil de explicar a los niños pequeños, pero pues es quizás de lo más utilizado.
También tenemos FACIT F. Aquí puse solo un pedacito de FACIT. Este es un cuestionario en el que el paciente pone de nada a muchísimo, ¿saben? En una escala tipo Likert, si me siento agotado, debilidad en el cuerpo, decaído, cansado, etc. Esta escala, la verdad, es bastante buena porque da muchos datos importantes y fue realizada, se llama así porque es el Functional Assessment of Chronic Illness Therapy Fatigue. ¿Ok? Tiene 40 ítems, por eso es un poquito más larga, pero muy buena para la investigación de este aspecto. Eh, Fue creada en 1990 en respecto a cuando se empezó a encontrar como, que había mucha anemia en los pacientes con cáncer. Antes tenía 47 ítems y de hecho también FACIT F tiene una versión que se llama FACIT F13, que tiene 13 ítems. Se utiliza en múltiples enfermedades, por ejemplo, fibromialgia, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, cáncer, otros. Es fiable y válida no solo para cáncer, sino para todas estas enfermedades. Está diseñada para la autoadministración, que eso también pues puede darnos tiempo. A lo mejor no tenemos tiempo durante la consulta, pero a ver, vaya llenando esta, por favor, mientras espera que la pase. Hay 5 puntos por cada ítem, lo que les decía es una escala tipo Likert, donde una puntuación alta es buena y el rango 0 lo peor posible y 52 lo mejor. Por ejemplo, en la 13 se habla de que al menos 7 ítems se deben de llenar de los 13 para ser válido. Ya ven que luego, pues sí, no se llena completamente o el paciente como se autoadministra, a lo mejor no se dio cuenta que aquí también había que llenar, cosas por ese estilo. Pero bueno, la verdad es que da un buen rango, ¿no? 7 de 13. Ahora veremos un poquito de equilibrio y la marcha. Pues bueno, es importante que veamos los temas de equilibrio, coordinación y marcha, porque también dependiendo mucho del tipo de cáncer que tenga nuestro paciente, pero en muchos pacientes se ve afectado simplemente a veces por los problemas del desarrollo psicomotor que se ven afectados directa o indirectamente por el tipo de cáncer. Los niños que ya tienen una marcha parecida al adulto son de 6 años, por lo que muchas de estas escalas se pueden utilizar a partir de esa edad. Y pues obviamente si el cáncer es neurológico y óseo es donde estas escalas tienen más importancia. Pero en todos los cánceres, como les mencionaba, es posible que haya estos problemas porque es importante realizarlas si vemos que esto está afectado o se puede afectar en el futuro. Ok, Tinetti, pues seguro ya la conocen. Esta es una de las escalas más conocidas que tenemos. En este, básicamente, el examinador es quien lo va llenando después de ir dando algunas indicaciones a los pacientes. Por ejemplo, estas, que hablamos de iniciación de la marcha, longitud y altura del peso, simetría del peso, cosas de ese tipo. Esta nos ayuda sobre todo a evaluar la movilidad y el equilibrio. Tiene dos dimensiones, una más especificada para equilibrio y otra más para la marcha. La máxima puntuación para la parte de marcha es de 12 puntos y para el equilibrio de 16, con un total de 28 puntos. Y este nos habla de un riesgo alto de caídas en pacientes que tienen menos de 19 puntos y un riesgo de caídas de 19 a 23 puntos y leve de 24 a 28 puntos. Por ejemplo, aquí les puse esta fotito de este paciente que vi hace ya unos años. Ay, Dios, hace ya unos años, porque fíjense que él tenía ceguera por un tumor que creció lo suficiente como para afectar ambos nervios ópticos. Entonces, sus problemas para caminar no solo eran pues por la ceguera misma, ¿no? Fíjense cómo ahí, bueno, todavía no teníamos un bastón como tal para ir participando en la orientación y movilidad en un programa bien, pero él comenzaba a utilizar este bastón como para acostumbrarse a tener esa información extra, ¿no? Fíjense este ejercicio que le estaba poniendo la fisioterapeuta precisamente para que mejorara la postura al caminar, para que fuera un poco más consciente del espacio alrededor de él y sí, definitivamente a él sí lo valoramos con Tinetti. Al principio salía bastante mal, pero pues no, su equilibrio y su marcha no solo estaban alteradas pues en sí por el tumor, ¿no? Por el tratamiento, por decirlo así, sino pues también por la ceguera. Entonces,
también luego nos enfrentamos a este tipo de casos un poquito más complicados en los que hay que individualizar muchísimo. Por eso estas escalas nos ayudan bastante a tener una comparativa y poder decir, a ver, en estos meses de verdad mejoramos, no mejoramos, hay que cambiar nuestro programa de rehabilitación o qué vamos a hacer. ¿Ok? Tenemos también las escalas bastante conocidas, Time Up and Go. Como saben, es una prueba cronometrada donde se mide el tiempo que tarda en levantarse una persona de la silla, andar 3 metros, girarse y volver a sentarse. Esta prueba usualmente se utiliza más en adultos mayores, pero también hay datos que nos hablan de cuántos metros sea, en cuánto tiempo lo debe hacer el niño, y pues también puede ser útil en este caso. También tenemos Time Up and Downstairs, que también es una prueba cronometrada parecida a la anterior, pero esta es para subir y bajar escaleras, donde se mide el tiempo y pues también vemos la habilidad de subir los escalones. Tenemos también la escala de HATS, Hospital Anxiety and Depression Scale. Recordemos que estas escalas también se utilizan en diferentes enfermedades y nos pueden ayudar a encontrar los datos de depresión y ansiedad en esta escala de forma separada cada uno, para que a tiempo podamos tratarlo. La versión original de esta escala fue realizada en 1983. En 2003 se comprobó su confiabilidad y validez en la versión en español. Está validada en diferentes poblaciones. Tiene distintas propiedades clinimétricas para cada población. Es autoaplicable de 14 ítems. Como les decía, nos habla de depresión y ansiedad. También tiene algunos ítems que hablan de anedonia. También es una escala tipo Likert de 4 puntos, que va del 0 al 3. Y el puntaje total varía de 0 a 21 puntos. La escala de Moca, como sabemos, el quimio brain o el quimio cerebro, si bien es un síntoma no de los más comunes, pero sí un síntoma que muchas veces subestimamos, tanto en los niños como en los adultos, siempre se considera importante que cuando tenemos a un paciente con cáncer, aunque aún no tenga ningún problema de atención, memoria, lenguaje, nada de eso, eh, se haga un MOCA para que nosotros tengamos un punto de partida y que si algún día empieza a tener, apenas es incipiente, el problema de memoria, el problema de abstracción, lo que sea, podamos volver a hacer esta escala, la comparemos y lo identifiquemos rápidamente para que actuemos más rápido y tengamos un mejor pronóstico. Recordemos que el quimiocerebro es uno de los problemas justo más subestimados, menos estudiados, y es muy importante en la calidad de vida del paciente. Entonces, pues un paciente que ya puede realizar MOCA perfectamente nos ayudaría a tenerlo ya sea desde niño hasta adulto para que tengamos esa medición inicial. Recordemos que este es un instrumento breve, su confiabilidad es alta, también su validez. Nos habla del área de atención, concentración y otras funciones cognitivas con una alta precisión. El paciente dura unos 10 minutos haciéndolo. Nació en el 2005 y nos habla de 0 a 30 puntos. Yo, por ejemplo, utilicé la escala en este paciente que ven acá en la foto, ya un adolescente. Se empezó a hacer la escala ya cuando ya tenía algunas alteraciones cognitivas y definitivamente salió alterada. Y pues ya con el tiempo, trabajando en TO, trabajando con psicología, trabajando también lo vio psiquiatría, obviamente, y su oncólogo, el tratamiento conjunto, vimos mejorías en el MOCA en algunos de los ítems. Entonces, pues también incluso para el tratamiento nos funciona ver esos cambios. Y bueno, por último tenemos a la escala, bueno, no por último, pero ya casi por último, tenemos a la escala de Burnout de Maslach. Esta fue realizada en 1986, tiene una fiabilidad cercana al 90%, con 22 ítems en forma de afirmaciones. Va a medir los 3 aspectos del síndrome de burnout, que son el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal. La escala se mide del 0 al 5. Y pues recuerden, estas son las preguntas. Realmente pongo esta escala porque es más bien para el personal de salud, o sea que las pongo para ustedes. A mí me gusta que mis equipos la llenen al menos
una vez al año. ¿Por qué? Porque si hay burnout hay que atenderlo a tiempo, no hay que dejar que el mismo burnout nos deje más bien nos tenga dejando de disfrutar nuestro trabajo o no haciéndolo de forma eficiente. Y no solo eso, afectando nuestra vida personal. eh, y esto es bastante común, muchas veces por los tipos de trabajos que tenemos, pero también por el tipo de pacientes que vemos. Los pacientes con cáncer infantil, pues también son familias con problemas muy complicados, niños con problemas complicados, las personas en cáncer en general. Y pues es importante que también nosotros nos demos ese tiempo y ese abrazo de checarnos, ¿no? Al menos una vez por año vamos a hacer esta escala, vamos a llenarla. Si quieren tomarle por ahí unos screenshots o si no me dicen y se los mando, esta es la primera parte de la escala, se llena del 0 al 6 y acá puse el resto. También igual tómenle un screenshot, una fotito, lo que gusten, si quieren hacerla, los invito. Y acá vamos a tomar en cuenta las puntuaciones. Por ejemplo, si tuvimos una puntuación de 48 a 168, nos vamos a encontrar con un riesgo de burnout bajo y pues la recomendación sería tome decisiones si considera que necesita alguna intervención o algo. Y pues bueno, recordemos que lo importante de esta escala definitivamente es que se cuiden a ustedes mismos muchísimo y a su equipo y estén al pendiente de su salud mental, porque no solo es importante para ustedes, sino para sus familias, sus pacientes. Pero bueno, sobre todo, háganlo por ustedes. Y bueno, por último, tenemos una que no es una escala como tal, no está todavía validada ni con confiabilidad, igual, todo eso todavía no, pero esa es una escala que más adelante yo voy a intentar estandarizar un poco diferente a como la ven aquí, pero ahí va, ahí va. Y pues básicamente esta es un cuestionario que yo realizo para preguntar los síntomas más comunes que existen en el cáncer. Igual les recomiendo que tengan pues esta lista al menos como para preguntar, porque estos definitivamente son, de acuerdo a la ciencia, los síntomas que acompañan más comúnmente el cáncer. Para nosotros son importantes porque de aquí podemos tomar ya algunas cosas extras en consideración. Por ejemplo, pues si yo encontré sobre todo digamos, fatiga, dificultad para dormir, dolor en el cuerpo, es ansiedad o estado de ánimo depresivo, pues a lo mejor esta información a mí me puede servir para pensar más en descartar una detección. A lo mejor, por ejemplo, si yo veo que sobre todo el problema es dificultad para caminar y para respirar, pues también a lo mejor ahí hacernos de ayuda de un programa de rehabilitación pulmonar, ¿no? Dependiendo del caso, como que ahí ir buscando de estos síntomas cosas que nos puedan servir. Yo ahí agrego al último dificultad en actividades de la vida diaria, cuáles ahí pues se puede agregar fácilmente un WIFIM, un FIM, un Bartel, dependiendo de la edad y todo esto, pero pues también puede ayudarnos a ir avanzando en el estudio de este paciente, ¿ok? Esta es alguna de la bibliografía que utilicé. En muchas de estas páginas vienen luego las escalas para bajar de forma gratuita. Aquí está un poco más de la bibliografía. Y pues muchísimas gracias. Ahí está mi correo. Ya saben que ahí estamos en ASIREC para apoyarlos en lo que necesiten. Muchísimas gracias por su atención. Les mando un abrazo y que sigan pasando un bonito fin de semana.